había sido un lugar tranquilo, enclavado en el corazón de un valle aislado, sus aguas claras que reflejaban el cielo como un espejo. Las montañas circundantes vigilaban el lago, sus picos nevados arrojaban una sombra serena sobre las tranquilas aguas de abajo. Durante años, el lago era un refugio para la gente del pueblo, un santuario donde los pescadores echaban sus líneas, los niños jugaban junto a la orilla, y los ancianos contaban historias de su tranquila belleza. Pero con los años, algo cambió. Las aguas, una vez claras, comenzaron a oscurecerse, cada vez más turbias e inquietantes. La superficie se volvió antinaturalmente inmóvil, como un reflejo olvidado del cielo, ya no perturbado por la brisa o las ondas juguetonas de los peces nadando bajo la superficie. La costa, que una vez fue un hermoso tramo de piedras lisas y arena suave, creció gruesa con malezas enrejadas, ahogando el antiguo borde pristino del lago. El orden natural había sido perturbado, pero nadie sabía por qué. El aire alrededor del lago se volvió espeso, pesado con una humedad opresiva que parecía sofocar a los que se aventuraban demasiado cerca. La habitual calma pacífica que colgaba sobre la zona había sido sustituida por una extraña sensación de presagio. Los pescadores locales, que una vez habían disfrutado de pasar sus días echando líneas en las profundidades del lago, comenzaron a hablar en voz baja sobre el cambio. Dejaron de venir. El lago, una vez su sustento y alegría, se había convertido en un lugar de inquietud. Los peces, que siempre habían sido escurridizos pero abundantes, habían desaparecido. Nadie había visto una sola en meses. Aunque la gente del pueblo nunca había visto a las criaturas en el lago, comenzaron a susurrar algo siniestro que acechaba bajo la superficie. Hablaban de una criatura antigua, algo oscuro, algo que había vivido en las aguas mucho más tiempo de lo que cualquiera de ellos podía comprender. Las historias se extendieron, creciendo con cada repetición, ya que cada nueva ocurrencia impar añadió peso al miedo que había comenzado a nublar la ciudad. Hubo informes extraños, líneas de pesca inexplicablemente sacadas del agua, ganchos encontrados vacíos sin ninguna explicación para el cebo perdido. Aquellos que se aventuraban demasiado cerca del lago por la noche hablaban a menudo de escuchar un susurro tenue llevado por la brisa. Las voces siempre eran ininteligibles, apenas audibles, pero había algo inquietante en ellas. La gente de la ciudad, ya nerviosa, comenzó a evitar el lago. Ya no hablaban de ello con la misma reverencia que antes tenían. Ya no era un lugar de consuelo, se había convertido en algo mucho más oscuro, un lugar prohibido. Los niños, que una vez habían jugado al borde del agua, ya no se atrevían a acercarse. Habían escuchado las historias, y en sus mentes jóvenes, el lago se había convertido en una fuente de pesadillas. Los sonidos de risa, una vez vivos, habían sido reemplazados por un silencio espeluznante, roto solo por el ocasional crujido de hojas en los árboles. Ya nadie se atrevía a acercarse al lago. Era un lugar maldito, un lugar que era mejor dejar en paz. Sin embargo, había una persona que no podía dejar ir el misterio. El pescador, un alma solitaria que siempre había sentido una profunda conexión con el lago. Había pasado allí incontables horas, encontrando consuelo en la tranquila soledad del agua. Durante años, había venido al lago no solo para pescar, sino para encontrar la paz. Había oído los rumores, por supuesto, y había visto la reticencia en los rostros de los que pasaban por allí. Pero él no era como los demás. No tenía miedo de historias de fantasmas ni de rumores susurrados. Para él, el lago todavía era un lugar de paz, todavía un lugar para pescar y escapar de los problemas del mundo. En una mañana nebulosa, con el sol apenas visible a través de la niebla, el pescador cargó su barco y partió hacia el lago. El aire estaba espeso de humedad, y la densa niebla se aferró a la superficie del agua, arremolinándose alrededor de su barco mientras remaba más profundo en el lago. El agua estaba inquietantemente quieta, la niebla colgaba abajo, y todo parecía sumergido en una extraña y antinatural quietud. El pescador no podía sacudir la sensación de que algo lo estaba observando, algo en las profundidades del lago. Se encogió de hombros. No era uno para asustarse fácilmente. Este era su dominio, después de todo. Arrojó su línea a las oscuras profundidades, esperando algo, cualquier cosa para morder. La tensión en el aire era palpable, el silencio casi opresivo.
El tiempo parecía estirarse, la niebla se acercaba a su alrededor mientras esperaba. Pasaron los minutos. Luego horas. Pero aún así, nada se movió. El pescador no podía evitar preguntarse qué había pasado con el lago, qué lo había cambiado tanto. Sus dedos agarraron firmemente la vara mientras miraba el agua quieta. Sin peces, sin ondas, solo el silencio espeluznante. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de revolcarse en su línea y llamarlo un día, lo sintió. Un tirón lento y pesado. Fue sutil al principio, pero luego se hizo más fuerte, más insistente. Su corazón se aceleró a medida que aumentaba la tensión en la línea. Apretó la varilla más fuerte, tratando de estabilizarse a medida que el tirón se hacía más contundente. Lo que estaba en el otro extremo de la línea era grande, muy grande. Podía sentir el peso de arrastrar el barco, su poder innegable. El agua alrededor del barco comenzó a babear, la superficie se rompió con una fuerza inquietante. Los ojos del pescador se ensancharon de sorpresa a medida que las ondas se volvieron más frenéticas. Algo estaba luchando bajo la superficie, algo poderoso, algo vivo. Podía sentir la línea temblar en sus manos mientras la criatura en el otro extremo luchaba para liberarse. Luchó para enredarlo, el peso de la criatura demasiado para sus viejos brazos para manejar. El lago parecía cobrar vida con la energía de lo que estaba al acecho abajo. De repente, el agua alrededor del barco explotó. La superficie se rompió con una fuerza violenta, haciendo tropezar al pescador. Apenas logró mantener el equilibrio mientras la línea tiraba y tiraba con una fuerza antinatural. Su respiración vino en jadeos poco profundos mientras el agua parecía revolcarse debajo de él, sombras oscuras cambiando justo debajo de la superficie. Había algo allí, algo que no era como cualquier pez que había visto nunca. Y luego emergió. La criatura rompió la superficie del agua, su cuerpo masivo brillando en la niebla de la luz. El aliento del pescador se atascó en su garganta mientras lo miraba fijamente, sin saber si estaba viendo algo real o un producto de su miedo. Las escamas de la criatura eran grises y moteadas, su piel cambiaba con cada movimiento como si estuviera hecha de sombras. Sus ojos amplios y desenfadados brillaban débilmente con una luz extraña y de otro mundo. El pez golpeó violentamente al final de la línea, su cuerpo resbaladizo y frío, sus movimientos afilados y erráticos. Pero no era solo un pez. Era algo más, algo antiguo, algo que no debía existir. El corazón del pescador se aceleró mientras miraba fijamente a la criatura, su mente luchando por comprender lo que estaba viendo. El pez parecía mirar hacia atrás, su mirada desenfadada, sus ojos llenos de una inteligencia extraña, como si lo conociera, como si lo entendiera. Y mientras el pescador miraba sus ojos, sintió una abrumadora sensación de temor. Los susurros, débiles al principio, comenzaron a elevarse del agua. Eran murmullos suaves llevados por la brisa, susurros que parecían venir de las mismas profundidades del lago mismo. «Ayúdame». Las palabras no se decían en voz alta, pero sonaban claras en la mente del pescador. Estaban en el aire, dentro de sus pensamientos, transportados por la corriente del agua. La boca del pez se abrió más ancha, revelando filas de dientes afilados y afilados. Sus movimientos se volvieron más frenéticos a medida que golpeaba contra la línea que la sostenía rápidamente. Los susurros parecían hacerse más fuertes, más urgentes, instando al pescador a tirar de él, para acercar a la criatura. Las manos del pescador temblaban mientras luchaba con la línea. Algo en lo profundo de él le dijo que se detuviera, que soltara los peces al agua, pero no pudo. Los susurros eran demasiado fuertes, demasiado insistentes. La extraña compulsión de obedecer, de seguir la demanda silenciosa de la criatura, se hizo demasiado abrumadora. Tiró más fuerte, la línea crujió mientras se extendía bajo la tensión. El agua alrededor del barco se agitaba violentamente, la niebla arremolinándose con velocidad antinatural. Era como si el lago mismo estuviera respondiendo a la presencia de la criatura, como si todo el entorno se hubiera desplazado para acomodar su poder. Con cada tirón, los peces se acercaron, su cuerpo ahora totalmente iluminado por la extraña y brillante luz que emanaba de sus escamas. El poder de la criatura era innegable, su presencia sofocante.
Los susurros se habían convertido en un coro, llenando el aire, rodeando al pescador con un crescendo creciente que llenaba sus oídos. Ya no tenía el control, ya no era capaz de resistir el tirón. El poder de la criatura era demasiado. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, el pescador cortó la línea. El barco se sacudió violentamente a medida que la paliza de la criatura se intensificó, pero al romperse la línea, el pez fue liberado al agua. Por un momento, todo se detuvo. El lago cayó en un profundo y sofocante silencio, como si contuviera la respiración. La niebla colgaba en el aire, arremolinándose lentamente como si el mundo se hubiera quedado quieto. Pero el silencio no duró mucho. El corazón del pescador se aceleró mientras remaba lentamente hacia la orilla, con las manos temblando mientras agarraba los remos. Los susurros se habían detenido, pero la sensación de ser observado no se fue. Persistía, pesado y sofocante. El pescador podía sentir los ojos de la criatura sobre él, su mirada quemaba en su espalda mientras remaba a través del agua ahora tranquila. El lago, una vez pacífico, ahora se sentía extraño, extranjero. Cuando llegó a la orilla, se apresuró a atar el barco a un árbol cercano, su mente corriendo. No se atrevió a mirar hacia atrás al agua. Sabía que la criatura seguía ahí fuera, esperando. Podía sentirlo, en lo más profundo de sus huesos. El lago lo había reclamado, al igual que había reclamado a otros antes que él. Los susurros nunca se detendrían. La criatura nunca dejaría de mirar. El lago se había convertido en un lugar de pesadillas, un lugar de oscuridad, perseguido por los peces malditos que nadaban en sus profundidades. Y mientras el pescador se alejaba del lago, sabía que nunca estaría libre de él. La criatura, los susurros, la oscuridad, todo había cambiado en ese momento, algo había cambiado en la misma tela del mundo a su alrededor. Las aguas que antes le habían traído consuelo eran ahora un lugar de terror profundo y sofocante, un lugar donde algo antiguo y malévolo persistía justo debajo de la superficie. Cada vez que cerraba sus ojos, todavía podía ver los ojos brillantes de la criatura mirándolo hacia atrás, sentir su presencia acechando en las sombras de su mente. El peso de su mirada lo había seguido de vuelta del lago, y no lo dejaba ir. Los susurros, aunque débiles, todavía resonaban en sus oídos. Parecían pulsar con un ritmo propio, vivo e insistente, como si estuvieran entretejidos en el mismo aire que respiraba. Incluso en el silencio de su casa, en la comodidad de su cama, los murmullos se colaban, suave pero inflexible. «Ayúdame», susurraban, siempre en el fondo de sus pensamientos, siempre tirando de él, llevándolo de vuelta al lago. No era solo una voz, era una invitación, una llamada desde las profundidades, como si la criatura no hubiera terminado con él, como si necesitara algo más, algo que aún no podía comprender. El pescador se sentía inquieto. Sus noches estaban sin dormir, sus sueños llenos de visiones del lago, el agua arremolinándose, las sombras cambiando, los fríos ojos de la criatura fijos en él desde las oscuras profundidades. Casi podía oírlo respirar, sentir su presencia en cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento que soplaba a través de los árboles afuera. Trató de ignorarlo, trató de convencerse a sí mismo de que era solo el miedo jugando trucos en él, que todo estaba en su cabeza. Pero en el fondo, sabía la verdad. El lago lo había reclamado, cuerpo y alma. El poder de la criatura era mucho mayor que cualquier cosa que él hubiera entendido en ese momento de pánico frenético. Lo había atado al agua, a la maldición que ahora parecía correr por sus venas como un veneno, lentamente arrastrándose a través de cada pensamiento, cada acción. ¿Y el lago? Esperando al siguiente alma curiosa, la próxima víctima inconsciente que se atrevió a desafiar sus espeluznantes y embrujadas aguas. El pescador sabía que su historia no era la primera, ni sería la última. Podía oír las voces ahora, más claras que nunca, como si el lago mismo hubiera llegado a las profundidades de su ser, tirando de sus miedos más primitivos. La criatura no era solo un pez, era algo mucho más viejo, mucho más poderoso, algo que había vivido en esas aguas mucho antes de que se construyera la ciudad, mucho antes de que alguno de los antepasados del pescador hubiera puesto un pie allí. El lago no era simplemente un cuerpo de agua, era una entidad viva, respiradora, alimentada por el sufrimiento,
las almas que reclamaba, y la oscuridad que se enfermó en los corazones de aquellos que se acercaban. Y por mucho que trató de ignorarlo, el pescador sabía en el fondo que él no era diferente de los otros que habían venido antes de él. El lago nunca lo dejaría ir. Nunca dejaría de mirar, nunca dejaría de esperar a que el próximo alma cayera víctima de su extraño y terrible atractivo. En su mente, los susurros eran cada vez más fuertes, llamándolo de vuelta, instándole a regresar, para confrontar lo que había arraigado en su alma misma. El lago lo había cambiado. Y aunque nunca regresaría, sabía, en el rincón más profundo de su corazón, que siempre estaría allí, esperando que el alma curiosa siguiente se acercara demasiado a su borde, para ser arrastrada hacia abajo y convertirse en una parte de su oscuridad eterna. La criatura, aunque invisible por ahora, esperaría. Su hambre nunca disminuiría, su sed de almas nunca se apagaría. Y el pescador, a pesar de todo su escape, se había convertido en una parte de ese hambre, una parte de la maldición del lago, para siempre atado a los misterios de las aguas oscuras. Los susurros nunca se detendrían. La criatura nunca dejaría de mirar. El lago siempre estaría allí, esperando, para siempre paciente, para siempre hambriento, para siempre mirando. Y así, el ciclo continuaría.